Creo que, a ver si yo tengo la posibilidad de iniciar la grabación. Yo acabo de No, poner en este momentico la grabación. La acabo de activar listo. justo en este momentico. ¿Listo? Listo, Ella se bueno, demora entonces, en coger, pero en Ya, pantalla nos debe de hecho parecer ya que se... está. La grabación se ha iniciado. Informa a los usuarios de la reunión que se les está grabando. buenos días otra vez a todas y a todos. Me disculpo pues como por este gran retraso. Eh, Les doy la bienvenida y les agradezco por estar en este espacio que espero que sea de muchos aprendizajes. Eh, para comenzar, pues algunas de las personas que están acá me conocen, otras no. Yo soy Yuri Marcelo Campo Buitrago, soy nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia y tengo una maestría en antropología. Y en mi quehacer como nutricionista me he interesado mucho por entender la alimentación, no solamente desde un aspecto fisiológico, biológico y desde la salud, sino desde una mirada que incorpora otros asuntos más relacionados con el bienestar también físico, pero también mental, incluso con la relación de la alimentación y la política y el ambiente. Bueno, este conversatorio está pensado y centrado en la relación que tiene la alimentación y la salud mental. Va a ser una presentación como en estas tres partes. Vamos a tener un saludo, qué es esto que estamos haciendo, una presentación del tema propiamente dicho y al final vamos a conversar y a resolver las preguntas que tengan. Quisiera preguntarles si lograron ingresar a la presentación que les compartí. Por acá les vuelvo a mandar el enlace. Por acá sí me han respondido. ¿Sí pudieron ingresar? Marce, parece que sí. Hola. Estoy. ¿Alguien tiene alguna dificultad para acceder a la presentación? Buenos días, pero es un link que lo mandaste ahí. Sí, está en el chat. Desde el celular te vas a los tres punticos al lado del botón de colgar, ese botón rojo, no le vayas a oprimir al No, botón rojo. estamos en el computador. Ah, bueno, en el computador, en la parte superior debe aparecer un icono que dice chat. ¿Se dice qué? Chat. Chat. Ah, no, usted es el chat. Como esta plataforma no la manejamos y no la de Zoom, entonces esto sí No estaba... se me preocupe, tranquila. En la parte superior de la llamada No, hay de la... varios iconos. Perdón,
Yo comparto algo por acá. El señor Jairo, en el grupo que creamos sobre la charla de nutrición, también acaba de compartir el mismo enlace. Por si de Ah, pronto muchas gracias. listo. Pero ustedes lo mandaron fue al celular. Entonces hay que abrirlos en el celular. El Se señor puede Jairo, en las dos partes. el señor Jairo nos Ah, lo no, compartió al grupo, a las personas asistentes Ah, del yo grupo. pensé que era aquí a la página donde estamos unidos, conectados, en la Felipe, conferencia. Felipe, hola, Hola, Felipe. Pues pídele el correo a la señora para que se lo envíes al computador y ella pueda acceder sin problemas. No, listo. yo lo voy a abrir en el celular. Ah, Ah, listo. Ya no hay tiene ningún acceso al problema. celular. Por eso, en el grupo que Ya creamos lo vimos, los gracias. estudiantes, el señor Jairo nos Listo. compartió el enlace. Listo. Bueno, entonces ahora sí, para que puedan seguir la presentación desde allí también. Ya, listo. Listo. Bueno, entonces yo quisiera que empezáramos con estas dos preguntas. ¿Qué es lo que a ustedes más les gusta de su propia alimentación y qué es lo que menos les gusta? Entonces van a ver que en la presentación que acaban de abrir tienen la posibilidad de responder con las palabras, con las primeras tres palabras que se les ocurre sobre qué es lo que más les gusta de su alimentación. Esto me va a permitir a mí encaminar también este conversatorio hacia la propia experiencia de cada uno de ustedes. Poder elegir la carne, el dulce. Que sea saludable y de pronto es nutritivo, que a veces no deja escribir textos muy largos. Que tenemos cuatro personas allí. Quienes nos quieran compartir por acá con el micrófono o en el chat, también adelante. Bueno, ahora vamos a preguntarnos qué es lo que menos nos gusta. Este es fundamental también, pues, para hacer modificaciones en la alimentación. Marce, dijiste que se puede participar también a través del micrófono, ¿cierto? Sí, claro que sí. Yo comparto mi experiencia y realmente una de las cosas que a mí más se me dificulta mezclar en mi comida diaria, en la alimentación, son el tema de los vegetales y ensaladas. Eso me Ujú. cuesta bastantísimo, mucho. Listo. Vegetales y ensaladas. Por acá nos dicen que la chatarra y el gluten, lo ácido. Yo creo que un problema que tengo yo fuerte con algunas cosas de la alimentación pueden ser como las texturas.
Las texturas a mí me dan muy fuerte, sobre todo las que son como más chiclosas. Uf, eso no puedo con eso. Ah, sí, eso le pasa a muchas personas. Han dicho por acá el rastrojo y yo creo que identifico qué quieren decir, que se están refiriendo a ensaladas. También si quieren escribir en el chat. Bueno, acá encontramos variedad de gustos y disgustos con la alimentación. Entonces, anteriormente dijeron que la carne, que sea nutritivo. Acá nos están, el dulce también lo mencionaron. Acá nos están diciendo varias personas, dos al menos, que se les dificulta un poco eh, la relación con los vegetales, lo ácido, la chatarra y el gluten. Bueno, y vamos ya a esta otra pregunta antes de entrar en el tema, que es, ¿qué dudas quisieran resolver con relación a la alimentación y la salud mental? Esta pregunta está pensada en qué los motivó pues a participar en este conversatorio. ¿Qué inquietud quisieran que les quedara clara en esta conversación sobre la relación entre alimentación y salud mental? A ver si en el chat. Mira, contamos. Yo igual pues para hacer la presentación me formulé unas preguntas que creo que pueden ser muy orientadoras pues en esta relación. Buenos días. Buenos días. Hola, qué pena que la interrumpa de esa manera. Sí, yo he tenido pues una inquietud porque sí he notado que cuando, cuando tengo como ciertas emociones o me pasan algunas cosas, mi reacción es como buscar, no sé si aliviar eso o llenar vacíos, no sé cómo decirle, o como darme los gusticos, como entonces comer lo que más me gusta, entonces como tratar de compensar si me siento estresada, si me siento triste, si me siento mal con eso, pero entonces no sé si me estoy adelantando mucho, pero mi pregunta es, ¿cómo controlar eso? O sea, ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo direccionar de una manera diferente? Porque lógicamente termina afectando a uno pues en su salud, en su peso, en su imagen. Entonces, y en su economía también. También. Entonces es súper teso. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que es una de las preguntas que yo me hice al formular la presentación. Y a muchas personas pues les sucede esa relación como afectiva con la comida, con el hambre. Bueno, también dicen por acá que cómo se evidencia esa relación entre la salud mental y la alimentación. Y también dicen cómo alimentarse según alguna enfermedad. Aquí no, de pronto no nos vamos a centrar específicamente o particularmente en enfermedades, pero sí vamos a hacer una generalización de algunos trastornos eh, anímicos, mentales y también de otras enfermedades porque están relacionadas. Recuerden que pueden participar pues cuando quieran ahora en el micrófono, preguntan, interrumpen. Listo, Marce, yo voy a tratar. Alguien quiso hablar por ahí. pero no, termina lo que tengo con la pregunta. No, que yo voy a tratar de responder estas preguntas que nos hicieron pues acá. Listo. Listo. Marce, yo tengo algunas preguntitas, pues como por ahí que también me gustaría como resolver. ¿Cuáles son? Bueno, la primera es, digamos, una persona con ansiedad, ¿qué tipo de alimentos debería comer o, digamos, también evitar, ¿cierto? Ujú. La segunda es, por ejemplo, que es una dieta hiposódica y cuáles son esos alimentos que puede comer una persona con una dieta hiposódica. Y la última sería qué frutas son las que disparan más como la glucosa en personas con diabetes o prediabetes.
Bueno, muchas gracias por esas preguntas. Ahora sí, entonces vamos a como a entrar de lleno en el tema. Perfecto. Por acá. Listo. Bueno, para empezar, yo quisiera hacer ciertas distinciones en algunos términos que se utilizan mucho en alimentación, en nutrición y que nos pueden ayudar a tener claridad pues, sobre lo que les voy a mostrar. Entonces, la primera distinción que quisiera que tuviéramos presente es la que hay entre hambre y apetito. Esto es una distinción que nosotros pues en la individualidad y en la cotidianidad reconocemos muy bien. El apetito se relaciona más con una sensación, digamos que psíquica, y el hambre se relaciona más con sensaciones fisiológicas. Aunque están estrechamente relacionados, el hambre y el apetito no son lo mismo. Es posible que a veces tengamos hambre, pero no apetito. Pasa en muchos estados, por ejemplo, depresivos. Algunas personas sienten el hambre, pero no tienen deseos de comer. O puede ser al contrario, estamos llenos, pero nos apetece comer ciertas cosas o nos apetece simplemente comer. El hambre entonces es una sensación fisiológica. Cuando nosotros sentimos hambre es porque en el cuerpo ya se han activado varios mecanismos que nos dan esas señales. Entonces en el cuerpo, por ejemplo, se ha empezado a mover el estómago, los intestinos y a veces escuchamos sonidos pues que nos indican que hay hambre. Se activa el bostezo, sentimos una sensación pues como estomacal de que necesitamos comer. Algunas personas incluso se vuelven irritables cuando sienten hambre. Esta distinción es importante porque van a ver que en esta relación con la salud mental, sobre todo el apetito, juega un rol muy importante. La siguiente distinción que quisiera hacer es entre alimentación y nutrición. Parecen dos cosas similares y en muchos casos se usa sin hacer distinción entre ellas. Sin embargo, para que podamos entender bien lo que les voy a conversar, entonces vamos a pensar en la alimentación. La alimentación son las acciones voluntarias, conscientes, externas al cuerpo que nosotros realizamos para comer. Entonces, aquí se puede incluir en la alimentación cuestiones desde el cultivo de los alimentos hasta la preparación y la forma en que comemos. Por ejemplo, si seleccionamos o si decidimos comer viendo televisión, con el celular en la mano, o si decidimos comer sin distracciones, concentrados en la comida. Son entonces acciones que dependen en gran medida de nosotros mismos. En cambio, cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de los procesos que el cuerpo realiza con eso que nos comemos. Son procesos corporales, son involuntarios y la mayor parte de veces inconscientes. Con esto nos referimos a que no podemos decidir cómo el cuerpo aprovecha unos ciertos nutrientes, no podemos decidir si el cuerpo secreta o no insulina, ¿cierto? Son actos, digamos que naturales y espontáneos. Sin embargo, como los dos están estrechamente relacionados y la alimentación sí es un acto voluntario, entonces es posible que a través de la modificación de la alimentación logremos modificaciones nutricionales. En este conversatorio en particular, yo me voy a centrar más en lo alimentario que en lo nutricional, pero en todo caso voy a estar yendo y viniendo de los alimentos a los nutrientes para entender bien eso que nos propusimos el que es entender qué relación hay entre la alimentación y la salud mental. Bueno, ahorita ustedes hicieron varias preguntas que se relacionan en sí con una alimentación saludable. Que por ejemplo, cómo la alimentación puede ayudar a prevenir ciertas enfermedades o a mejorarlas, ¿cierto? Lo que nos preguntaron sobre dietas hiposódicas,
Y en sí, la relación, que también nos hicieron esa pregunta de cuando comemos con afectos incluidos o cuando la comida se convierte en una forma de tramitar sensaciones y afectos. Muchas veces escuchamos en televisión, sobre todo cuando se está vendiendo cosas que nos hablan como de alimentos mágicos, como este alimento sirve para alegrarte, para curarte la depresión, ¿cierto? O sirve para bajarte la presión arterial, o bueno, hay unos que los venden incluso que sirven para todo. Y lo cierto es que no hay ningún alimento mágico. La alimentación y la nutrición tiene múltiples factores que las condicionan y es algo más complejo y a la vez algo más sencillo. Entonces, si a mí me preguntaran como la respuesta mágica para esas preguntas que ustedes me acaban de hacer y otras que en general nos hacemos, como cómo relacionarnos bien con la alimentación, entonces yo le respondería con estos 3 principios que son los principios de la alimentación saludable. Estos 3 principios aplican casi que para cualquier particularidad, cualquier búsqueda como de mejoramiento de la alimentación. Entonces lo primero es que la alimentación sea balanceada. Cuando nosotros hablamos de un balance en la alimentación, nos estamos metiendo más con la parte nutricional, o sea, con eso que pasa en el cuerpo. Y nos estamos refiriendo a que comamos los alimentos que nos aporten los nutrientes que necesitamos, sin que sea excesivo o sin que haya un déficit de esos nutrientes. El desbalance más común y que es una preocupación de salud pública en la actualidad es el sobrepeso y la obesidad. Aunque el sobrepeso y la obesidad tienen muchas causas, son multicausales, se sabe que principalmente son generados por un consumo excesivo de las calorías de lo que nos da la energía con relación al gasto. Entonces, esto aparece cuando gastamos poca energía y consumimos mucho. Esto pasa normalmente cuando alguien sube de peso. Contrario a cuando baja de peso, quiere decir que está consumiendo menos de lo que requiere o de lo que gasta. Pero eso puede aplicar para cualquier nutriente. Pensemos, por ejemplo, en la anemia, que es una deficiencia nutricional más o menos común. La anemia se presenta cuando no consumimos suficientes alimentos que tengan hierro para suplir esas necesidades que tiene el cuerpo. Entonces ahí también se presenta un desbalance. Con el azúcar, en el caso de la diabetes o de la prediabetes, más o menos pasa lo mismo, hay un exceso en el consumo de ese azúcar y cómo el cuerpo lo está tramitando. El segundo principio de esa alimentación saludable es que sea variada. Eso quiere decir, yo ahorita les voy a mostrar los grupos de alimentos y qué alimentos están en cada uno de esos grupos. Entonces, por una alimentación variada, estamos entendiendo que en la cotidianidad, en la alimentación diaria, incluyamos alimentos de todos esos grupos de alimentos, pero además variedad de los alimentos que están cada uno de esos grupos. Entonces, por ejemplo, en el grupo en el que están las frutas y las verduras, ese es el grupo, pero también necesitamos que haya variedad en ellas, que no solamente comamos lechuga, sino también espinaca, selga, repollo morado, ¿cierto? O en el grupo en el que están las harinas, entonces que no solamente sea arepa con plátano, sino que incluyamos otra variedad, arroz, papa, yuca, ñame, bueno, etc. Y el otro principio es que sea equilibrado. Esta tiene que ver con que se guarde una relación de equilibrio entre cada uno de esos grupos de alimentos, porque cada uno de ellos cumple una función nutricional distinta y es necesario que esa relación se mantenga. Si, por ejemplo, solo nos alimentamos de carne, de proteína, entonces vamos a tener deficiencias en los carbohidratos, en la energía que necesitamos. O si no incluimos frutas y verduras, entonces va a haber deficiencias en ciertas vitaminas, en ciertos minerales. Entonces, en resumen,
Este es como el truco para tener una alimentación saludable, que nos genere bienestar, que sea balanceada, o sea, que no comamos ni más ni menos de lo que necesitamos, que sea variada en los grupos de alimentos, pero en los alimentos de cada uno de esos grupos, y que sea equilibrada en la relación entre esos grupos de alimentos. Para que me entiendan mejor eso, les quiero presentar esto que se llama. Esta es la guía de alimentación saludable para una familia colombiana. Ya están viendo ustedes en sus pantallas algo que es como un plato. Sí, Listo. Bueno, estas guías son creadas por el Ministerio de Salud y por el Instituto de Bienestar Familiar, el ICBF, y se basa en tanto como en la cultura, en la tradición de los colombianos, pero también en las necesidades nutricionales o en los problemas nutricionales que se han identificado en la población. Entonces, ustedes pueden ver que ese plato está dividido en varios segmentos. En el primer segmento, que es el que está más grande, es el segmento amarillo, tenemos un grupo de alimentos que es el más importante. Miren que cada uno de esos segmentos tiene un tamaño diferente. A eso nos referíamos con el principio del equilibrio, que haya una relación equilibrada entre cada grupo. Entonces, este primer grupo, que es el de lo que popularmente se llama como harina, en ese grupo tenemos cereales, tenemos plátanos, tubérculos. En palabras más coloquiales o en términos de alimentos, ahí tenemos el arroz, la papa, la yuca, los espaguetis, el pan, las arepas. ¿Qué más podemos mencionar por ahí? Ya mencioné las papas, la cebada, etcétera, ¿cierto? Están ahí los cereales, están ahí los tubérculos, están ahí las raíces, etcétera. Este grupo de alimentos es muy importante porque es el grupo de alimentos que da la energía que necesitamos en las actividades cotidianas. Esta energía, los otros grupos de alimentos, aunque también nos dan energía, no es su principal función, ni tampoco por su composición nos pueden aportar la energía que necesitamos. En una alimentación saludable, más o menos este grupo de alimentos debe equivaler a un 60% de lo que nos comemos al día. Y miren que si lo vemos en la cotidianidad como en la tradición, así es. Pues sí, en el desayuno normalmente abundan los carbohidratos, por ejemplo la arepa o algunas personas que desayunan con pan. En el almuerzo igual está, acá normalmente servimos arroz con un plátano, con una papa o con una yuca. Entonces hay una relación también cultural con eso. Para la salud mental esto es muy importante porque el cerebro es el órgano del cuerpo que más requiere de carbohidratos. El cerebro se alimenta especialmente de carbohidratos. Entonces, bueno, después tenemos un componente que es verde. Ese componente ven que también tiene un espacio significativo. Este es quizás el grupo de alimentos donde yo hoy voy a hacer más énfasis. Es el grupo de alimentos de las frutas y las verduras. En este grupo de alimentos tenemos el brócoli, la ceba, la coliflor, las espinacas, la cebolla, el tomate, el pimentón, la berenjena, la uyama, ¿es cierto? Tenemos frutas, piña, papaya, uvas, mangos, pitayas, zapotes, guayabas, ¿cierto? Este grupo de alimentos es muy importante porque son los que más contienen vitaminas, minerales y otros componentes que no necesariamente son nutrientes, pues no tienen una función nutricional, pero son ayudantes del funcionamiento del cuerpo. Ahorita con mayor detalle lo vamos a ver en las vitaminas. Por ejemplo, muchas vitaminas tienen una función esencial en que esa energía que consumimos sea bien utilizada por el cuerpo.
o tienen una función especial. Tal vez lo han escuchado, los antioxidantes, que son sustancias que contribuyen a subsanar los daños que genera la oxidación en el cuerpo y ayudan, por ejemplo, a prevenir varios tipos de cánceres que están relacionados con la oxidación celular. Este grupo está muy grande porque, aunque es un grupo lleno de beneficios y puede ser un aliado de la salud mental, ahorita también vamos a ver eso, en Colombia es el grupo que menos consumimos. De frutas y verduras recomiendan que comamos más o menos de 5 a 6 porciones al día. Eso significa, por ejemplo, tener en el almuerzo y en la cena mitad del plato con ensalada y entre la mañana y la tarde comernos porciones de fruta, una mandarina, una manzana. Bueno, digamos que este grupo de alimentos no tiene el riesgo del exceso, ¿cierto? Entre más comamos de este grupo de alimentos va a ser muchísimo mejor. Si lo incluimos, por ejemplo, en los desayunos o si lo incluimos en los snacks, pues como lo que mecateamos, va a ser mejor. Este grupo de alimentos, además, junto con los cereales integrales, tienen algo que es la fibra. La fibra es muy conocida porque nos ayuda a tener una salud gastrointestinal del estómago y del intestino en buenas condiciones, nos ayuda, por ejemplo, a tener una evacuación adecuada. Pero la fibra también se asocia también, por ejemplo, con que excesos de grasa en el cuerpo o de colesterol puedan salir en las heces fecales. Entonces, también es muy importante para la salud cardiovascular y para la salud mental, porque ambas están estrechamente relacionadas. Entonces, este grupo de alimentos también tiene ese componente que va a ser importante para prevenir o mejorar enfermedades como colesterol alto, pues enfermedades coronarias, cerebrovasculares, incluso hipertensión y a su vez con enfermedades mentales. Luego en azul tenemos un grupo que es el de los lácteos. Acá tenemos pues la leche, el queso, pues como el yogur, el kumis, todos los derivados. Vemos que este ya no está tan grande, pero es un grupo importante en Colombia porque tiene un componente, un mineral que es importante para prevenir la osteoporosis, el calcio, ¿cierto? Que es una enfermedad que tiene altos índices en el país. Entonces, por eso está en ese tercer lugar. También hay fuentes vegetales del calcio, sobre todo los vegetales de hoja verde también son una buena fuente de calcio. Luego en rojo tenemos el grupo de las proteínas. En este grupo se ubican las carnes de todo tipo, pescado, pollo, res, cerdo, pero también un grupo vegetal especial que son las llamadas leguminosas. En las leguminosas tenemos los frijoles, las lentejas, las arvejas secas, los garbanzos. Y este grupo de alimentos se caracterizan porque nos aportan proteínas. Las proteínas tienen una función plástica en el cuerpo, es decir, ayudan a la construcción de células, de tejidos, al crecimiento, por ejemplo, en los niños, a la regeneración celular. Bueno, luego tenemos otros dos grupos que son los más pequeños, que son el que está en violeta y en rosado. Ese grupo es el de las grasas y el de los azúcares y los dulces. Estos grupos están así de pequeños porque son los que menos debemos consumir, aunque son importantes, especialmente las grasas. Las grasas cumplen funciones esenciales en el cuerpo, como por ejemplo la formación de las membranas celulares en todos los tejidos, ¿cierto? Pero especialmente en el cerebro y en el sistema nervioso. Son fundamentales, pues, como para la construcción de las células del sistema, para las neuronas, etc. Y finalmente tenemos los dulces. Estos están acá más como por lo cultural,
pero es un grupo de alimentos que básicamente no debiésemos consumir. A diferencia de los otros alimentos que nos aportan cosas esenciales, o sea, que no, el cuerpo mismo no las produce y que necesitamos comerlas, el grupo de azúcares podríamos prescindir de ellos. De hecho, debiésemos prescindir de ellos. Ahí tenemos entonces las tortas, los chocolates, el helado, la panela, el azúcar, la miel. Este grupo de alimentos tiene una particularidad y es que la incorporación en la alimentación humana es muy reciente. Apenas con los procesos de industrialización, de modernización en la producción, es que aumentan los alimentos con azúcares y aumentamos el consumo de azúcar. O sea que los humanos no tenemos más de 200 años consumiendo la cantidad de azúcares que consumimos ahorita y sobre todo desde más o menos los 60 hasta acá hemos aumentado desmedidamente el consumo de estos alimentos, no solo de manera directa, sino también indirecta. Por ejemplo, si nos fijamos en los ingredientes que tienen los panes de, no sé, no quisiera mencionar marcas, pero los panes industrializados de las marcas más conocidas, nos vamos a fijar que uno de los ingredientes principales es azúcar. Si nos fijamos en últimas en cualquier producto de panadería industrializado que compramos en supermercados, ese va a ser un componente. En las salsas, en la salsa de tomate, en la mostaza, hay azúcar. En algunos encurtidos o enlatados hay azúcar. Porque el azúcar genera, pues, al cerebro le gusta, es una relación contradictoria, por eso muchas veces ante ciertas emociones acudimos al dulce, genera dopamina, pero a largo plazo es contraproducente. Bueno, esto se los estoy contando porque, como les decía ahorita, si hay algo mágico para que nos alimentemos de manera que se nos genere bienestar, es aplicando estos principios y tratando de distribuir esos alimentos adecuadamente. En esta diapositiva, lo que les quiero mostrar, acá no están ni todas las vitaminas ni todos los minerales. Solo traje algunas de las que pueden ser más importantes para la salud, especialmente para la salud mental. Entonces tenemos la vitamina B1, que también la conocemos como tiamina. Esta es la famosa que la gente se toma cuando va a ir a zonas donde hay zancudos y mosquitos, que le dicen tome eso para que no lo pique. Bueno, esta vitamina, igual que la mayoría del grupo B, son muy importantes para que el cuerpo pueda convertir la comida en energía. También se relaciona con la contracción muscular. Por eso muchas veces cuando las personas sienten como desaliento, desánimo, muchas personas popularmente les recomiendan suplementarse con vitaminas del grupo B. Casi nunca desde la medicina o desde la nutrición se recomienda tomar estas pastillas porque estas vitaminas, la naturaleza ahí es muy sabia, son unas de las vitaminas más abundantes en los alimentos. Entonces, por ejemplo, esta primera la encontramos principalmente en los cereales integrales, o sea, los que tienen el grano entero. Es difícil consumir estos alimentos, pero una forma de hacerlo es, por ejemplo, consumiendo pan integral o en general productos de panadería integral, o consumiendo avena en hojuelas, no la que viene ya molida, o consumiendo la cebada, que es un cereal poco común, pero con el que se hacen sopas y se puede incluir en otras preparaciones. La quinoa, ¿cierto? En última son aquellos cereales que no han sufrido esos procesos industriales. Luego tenemos la vitamina B2 o riboflavina. Esta es una vitamina también muy común en los alimentos. Está especialmente presente en los lácteos y en las verduras de hoja verde. Esta es muy importante también para el desdoblamiento de la energía en el cuerpo, pero también para el crecimiento celular. Esta ayuda también a que a veces las proteínas que están en las carnes sean utilizadas como energía y también ayuda a la formación de glóbulos rojos.
Esto que les digo, el crecimiento celular, por ejemplo, es importante para la regeneración celular en general de todos los sistemas del cuerpo, pero especialmente del sistema nervioso. Y los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno, entonces también son muy importantes para la oxigenación en general del cuerpo, pero especialmente del sistema nervioso. Esa deficiencia del hierro que ahorita les mencionaba, la anemia, por ejemplo, uno de los síntomas que tiene es que las personas se sienten muy cansadas, bajas de energía. Entonces vemos cómo se empiezan a conectar estos nutrientes con ciertos síntomas de trastornos mentales o de algunos estados mentales. Tenemos la B3, que es la niacina. Esta igualmente está relacionada con la producción de energía, ayuda también al buen funcionamiento del sistema digestivo y nervioso. Esta está presente también en lácteos, en huevos. Luego tenemos estas dos que están en el centro, la B5 y B7, que están junticas porque trabajan en conjunto. La B5 es el ácido pantoténico y la B7 es la biotina. Ambas también están implicadas en la descomposición de la energía y el metabolismo en general, pero tienen algo muy particular y es que son importantísimas para la producción de ácidos grasos en el cuerpo. Y los ácidos grasos en el cuerpo son importantes, esenciales para las membranas celulares, especialmente el sistema nervioso y el cerebro, que su composición es principalmente de grasa. Estas dos vitaminas, por fortuna, están en casi todos los alimentos, entonces los encontramos en los cereales integrales, en las carnes y en los vegetales de hoja verde. Tenemos la B9, esta es particularmente importante para la salud mental, es el ácido fólico. El ácido fólico lo conocemos mucho porque se lo dan en pastillas a las mujeres que están en edad fértil y van a ser mamás. Este ácido fólico se relaciona con el crecimiento de las células, está presente sobre todo en vegetales de hoja verde, en las acelgas, en la espinaca, en los tipos de lechuga, en las coles y en general está presente en las frutas. Además, este ácido fólico se relaciona con algo que se llama homocisteína, que es un aminoácido que es un indicador en el cuerpo de enfermedades cardiovasculares. La homocisteína, por ejemplo, se sube en personas que tienen hipertensión o que tienen propensión a un accidente cerebrovascular. Y la homocisteína también se ha encontrado alta en personas que tienen depresión. Entonces es fundamental eso. Tenemos el hierro, que es fundamental para glóbulos rojos y la oxigenación. Este lo encontramos en las carnes, pero también en los granos que aportan proteína. O sea, en los frijoles, en las lentejas, en las leguminosas, ¿cierto? Tenemos el magnesio está implicado en más de 300 funciones bioquímicas, no nos vamos a centrar en ellas, pero es especialmente importante en la salud del sistema nervioso y muscular. También interfiere en la regulación de la presión arterial. El magnesio también está en verduras de hoja verde. Bueno, podemos continuar. No sé si hasta acá tengan una pregunta, un comentario. Bueno, parece que... Yo tengo un comentario ahí, y es que uno ve esa variedad de alimentos, sin embargo, hay muchos que uno no conoce o no frecuenta, es decir, por lo menos en mi familia somos como muy regulares en lo que se compra, que la lechuga, el tomate, el pimentón y ya. Entonces uno sí le hace falta como ir y mirar otras cosas y ensayar, porque uno se rutiniza en la alimentación. Sí, doña Ana, eso nos pasa a casi todos, sobre todo también por las ofertas del mercado, como que la relación de esa variedad está muy determinada por dónde compramos, qué hay disponible. Y ahorita les voy a mostrar formas de romper también eso. Muy bien. Gracias, doña Ana. Bueno, acá tenemos, ya vamos a entrar más propiamente al tema de salud mental. Con esta diapositiva yo les quería mostrar cómo se establece como un ciclo, un círculo entre cómo nos alimentamos y nuestra salud mental. Entonces,
Vamos a empezar desde una inadecuada alimentación. Una inadecuada alimentación se da cuando no se cumplen los principios que les mencioné, cuando comemos más de lo que necesitamos, cuando no comemos variedad de alimentos y cuando comemos más de un grupo de alimentos que de otros. Entonces, esa inadecuada alimentación va a generar cambios fisiológicos. Cambios fisiológicos son cambios en el cuerpo, como por ejemplo, no sé, la anemia, ¿cierto? Que le he mencionado tanto y que tiene un síntoma tan particular que es ese desgano, ese desaliento, pero también, por ejemplo, la subida de la homocisteína, que ahora le señalaba que es un indicador de riesgo de enfermedades cardiovasculares, como la enfermedad coronaria, la hipertensión, pero a la vez es un indicador de riesgo o de presencia de depresión, o el ácido fólico que está relacionado con la homocisteína. Bueno, esos cambios fisiológicos nos generan también cambios corporales como la subida de peso, la bajada de peso. Bueno, y finalmente esa inadecuada alimentación y esos cambios generan sensaciones de culpa y de fracaso. Esto pasa mucho con las personas que tienen sobrepeso y obesidad, y es que se sienten defraudadas de sí mismas o se culpabilizan por esa subida de peso. O cuando simplemente nos damos un gusto, que muchas veces lo llamamos así en comida, y luego aparece la culpa porque yo no me debí comer eso me va a hacer daño. O cuando a veces aparecen enfermedades como la hipertensión o los triglicéridos altos, también nos culpamos porque no sabemos cuidarnos, porque nos responsabilizamos pues por eso que nos está pasando. Y en muchos casos esas sensaciones las tramitamos a través de alimentos recompensa, que creo que era una de las preguntas que me hacían ahorita. Entonces, contrario pues como a lo que se busca, que es generar una relación armónica con la alimentación, acudimos al alimento como un tipo de consuelo. Entonces, por ejemplo, en las personas que tienen alimentaciones restringidas por sus enfermedades, no sé, que no deben comer grasas o que no deben comer dulces, a veces acudir a estos mismos alimentos se convierte en un consuelo. Esos alimentos recompensa, como casi nunca son convenientes, casi siempre acudimos a alimentos recompensa que no nos ayudan mucho, va a cerrar ese círculo que es que aporta la alimentación inadecuada, y entonces ahí repetimos ese ciclo. Con esto que empecé haciéndole la distinción del hambre y el apetito, y con lo que nos comentaba ahorita doña Ana de cómo nos encasillamos en cierta comida, quiero hablarles de esta forma de entender la alimentación. Y es que la alimentación en nosotros se puede entender a partir de un sistema de recompensas. A eso se le ha llamado un sistema hedónico. Es decir, que nosotros tenemos hambre, que es una sensación desagradable, que necesitamos cambiarla, pues porque es esencial para la vida comer. Y cuando comemos, el cuerpo mismo genera unas recompensas fisiológicas que nos generan placer. Y ese placer nos lleva nuevamente a comer, ¿cierto? Pero entonces, más allá de esa necesidad como fisiológica o biológica que tenemos de los alimentos, establecemos una relación a partir de la sensación de placer. Pero esa sensación de placer es una sensación construida, ya les voy a explicar mejor. Acá, para no entrar en mucho detalle, este sistema hedónico tiene componentes fisiológicos. Nosotros cuando comemos, entonces activamos que el cuerpo secrete ciertas sustancias o que deje de secretar otras, que va a influir en si sentimos saciedad o no. Entonces, grosso modo, les voy a hablar de algunas de ellas. Hay una muy importante que es el neuropéptido Y. Ese neuropéptido Y, yo con lo que quiero que se queden es que ese neuropéptido es el que nos hace comer, es el que activa el apetito. A esas sustancias que nos activan el apetito se le llaman orexinérgicas, que impulsan la alimentación. Ese neuropéptido Y está regulado a la vez por otras sustancias. Esas sustancias, por ejemplo, tenemos la leptina, es una sustancia producida por
el tejido graso del cuerpo y lo que hace es inhibir a ese neuropéptido. La leptina se secreta en el cuerpo cuando comemos. Entonces, ante un almuerzo, tenemos hambre, comemos, se secreta leptina y la leptina impide que el neuropéptido Y, que es el que nos da hambre o nos da sensación de hambre, siga actuando y sentimos sensación de saciedad. Esta leptina se produce en el tejido graso, pero paradójicamente en las personas que tienen sobrepeso y obesidad por tejido graso abundante no se produce suficiente leptina. Entonces se altera también el proceso de saciedad. O sea que entre más comemos y más subimos de peso, más va a ampliarse nuestro apetito, más difícil va a ser sentir la Marce, sensación de saciedad. Sí. ahora sí te pregunto, bueno, te cuento por acá en el chat, hace ratico nos hicieron una preguntita que dice, Ah, sí. ahora que habla sobre peso, ¿por qué una persona que dejó grasas, harinas y dulces empezó a aumentar de peso? Wow, esa es una excelente pregunta. Hay que ver el caso particular, pero, bueno, que yo me salté una cosa ahorita importante. En ese truco mágico de la alimentación, me voy a devolver acá al plato, tenemos otro que es la actividad física. Vean que está pintado en azulito, ¿cierto? Ese gasto energético del que les hablaba al principio en el balance se regula también a partir de la actividad física. Si somos sedentarios o si hacemos actividad física en el día, pensemos que con las vidas modernas que tenemos en la actualidad, somos muy quietos, estamos sentados gran parte del tiempo, ya no caminamos para desplazarnos, sino que utilizamos pues el carro o el metro o el bus y esto baja también eso. Habría que revisar ese caso particular porque podría incluso también tratarse, no sé, de un desbalance hormonal, por ejemplo, de la tiroides, que puede generar eso. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, entonces con eso de la leptina, eso pasa. Si se sube uno de peso y es por grasa, entonces va a bajar esa sustancia que es la que nos ayuda a tener saciedad. La leptina, por ejemplo, se ha encontrado que se secreta más cuando comemos proteínas, carnes y grasas. Por eso es que cuando uno se come no sé, unas salchipapas o un pedazo de carne, queda con una sensación de saciedad muy alta, queda uno muy lleno. Eso pasa en corto plazo, de inmediato, pero a largo plazo lo que se ha visto es que un consumo frecuente de grasas lo que genera es una disminución del efecto de la leptina a largo plazo, o sea, que en principio nos ayuda a saciarnos más rápido, pero cuando ese consumo es cotidiano, baja la actuación de la leptina, que es el que nos ayuda a decir, ya estoy lleno, ya no. Bueno, con esto del placer, como entonces la alimentación es un sistema hedónico de recompensas, cuando nosotros seleccionamos lo que comemos, que tiene que ver pues con lo que comemos diariamente, eso nos va a generar el sistema de recompensa. ¿A qué me refiero? Para que me entiendan. Si uno desayuna todos los días arepa, entonces uno se levanta con mucha hambre, se prepara su desayuno con una arepa, el cuerpo va a amar la arepa porque va a desencadenar esas respuestas hedónicas que nos van a hacer sentir placer. O sea que al otro día vamos a querer volver a comer arepa. Y esto es importante saberlo porque nosotros pensamos a veces que el disfrute de la comida es algo como muy espontáneo, porque no nos detenemos a pensar en eso, pero en realidad es algo que construimos. Pensemos en el picante. El picante para nuestra cultura no es algo placentero, normalmente no es un sabor que represente placer, pero en otras culturas genera placer hacer parte de la comida, pues porque les gusta. Entonces, la forma de generar nuevos placeres en la comida es incluyendo nuevos alimentos. O sea, para que a uno le guste comer verduras, acá me voy a una de las preguntas que me hicieron. Lo que tiene que hacer es comer verduras. Y comer verduras en momentos incluso estratégicos. ¿Qué
generen más placer todavía. Si, por ejemplo, la primera elección, cuando tenemos mucha hambre, es un plato de ensalada, con los días, entre más la consumamos, el cuerpo va a sentir mucho placer con ese consumo de ensalada. Entonces va a llegar el momento en que esa persona diga, uy, qué rico una ensalada. ¿Qué pasa acá? Que hay un esfuerzo pues de la voluntad. Acá es donde al principio me refería que la alimentación es un acto voluntario, ¿cierto? Y se puede formar. Bueno, hay varios factores que influyen en la salud mental y a la vez en la alimentación. El primero de esos, y quizás uno de los más importantes, es el estrés. El estrés es una sensación, pues sentimos cosas cuando estamos estresados, pero también esas sensaciones son respuestas fisiológicas ante situaciones que nos generan miedo o incertidumbre o que las asumimos como un peligro. La respuesta que el cuerpo genera al estrés está marcada por el cortisol. El cortisol es una hormona que se produce en los riñones, en realidad en unas glandulitas que hay en los riñones, pero ese cortisol está, si se secreta de manera cotidiana y periódica, está asociado, por ejemplo, a la depresión y a la ansiedad, pero además también está asociada con enfermedades cardiovasculares, como cuando el estrés puede ser una respuesta adaptativa ventajosa. Por ejemplo, para este conversatorio yo estaba estresada, porque entonces mi cuerpo secreta cortisol, la adrenalina, y eso me hace tener un diálogo ameno con ustedes. Pero eso en respuestas crónicas y periódicas me va a generar daños. Cuando se secreta cortisol, entonces se acelera el corazón, el ritmo cardíaco, la presión arterial se sube un poco, etc. Por eso es que a largo plazo un estrés mantenido en el tiempo puede generar enfermedades cardiovasculares. El estrés es un desencadenante, por ejemplo, de la hipertensión o de la enfermedad coronaria por esa respuesta fisiológica que tiene. Entonces, claro, con el estrés pasa que, qué bueno uno no estresarse, pero uno se estresa porque está condicionado pues por otras cosas. Otro de los factores que influye en el estado de ánimo y la alimentación es el ciclo menstrual. Entonces el ciclo menstrual o la menopausia también está básicamente dividido en dos partes, en una fase folicular y otra lútea, unas como antes de la ovulación y otras después de la ovulación. Entonces, antes de la ovulación, el cuerpo secreta estrógenos. Los estrógenos son sustancias anorexígenas, o sea que nos bajan el apetito, nos ayudan pues como a regular el hambre. Pero cuando ovulamos, que estamos en fase lútea, posovulatoria, los estrógenos bajan, en cambio sube la progesterona. Cuando se bajan los estrógenos, entonces ocurre el efecto contrario, nos da mucha más hambre, nos da mucho más apetito, por eso es que muchas mujeres experimentan muchos antojos antes de la menstruación o después de la ovulación más bien, les cambia la cantidad de estrógenos cambia esa percepción de apetito que tienen. En la menopausia pasa algo similar, como disminuyen en general las hormonas relacionadas con el ciclo, especialmente los estrógenos, entonces aumenta el apetito y es más difícil llegar a la sensación de saciedad. Otros factores que influyen son las condiciones laborales, ¿cierto? Quisiera uno no estresarse, pero a veces el trabajo, por ejemplo, y las situaciones laborales generan esto. Pero además del estrés que generan las condiciones laborales, también pasa que nos deja sin tiempo para cocinar, sin tiempo para decidir qué comemos. Entonces, cuando tomamos decisiones alimentarias apresuradas, terminamos comiendo, nos dio mucha hambre, entonces vamos a una tienda rápidamente y nos comemos lo que más dopamina le genera al cerebro, un pastel con una gaseosa o, ¿cierto? Casi nunca tenemos una elección por una ensalada o por una fruta, pero como les decía, eso se puede manejar y en la medida en que más lo incorporemos, más placer nos va a generar. Bueno, todas estas situaciones nos llevan a tener hábitos, conductas y prácticas que otra vez están relacionadas con la alimentación y la salud mental.
Lo primero es el apetito pues va a cambiar, ¿cierto? Va a cambiar la sensación de que queremos comer más o menos. También va a pasar esto que responde una pregunta clave que me hacían, que era cuando comemos por las emociones. A esto se le ha puesto un nombre, se llama alimentación emocional, y es cuando acudimos a los alimentos para gestionar o para sentir alivio frente a ciertas emociones. Ahorita les muestro cómo se puede organizar eso. Y otra que es el food craving. Este tiene un nombre en inglés, no podría traducirse como un deseo irrefrenable de comer. Este aparece no solamente pues con la alimentación, sino que aparece en otro tipo de adicciones, que es una sensación como de no poder parar ante algo, ante el consumo de algo. Este es un deseo irresistible de consumir alimentos y normalmente conduce a algo que se llama atrancones de comida. Por ejemplo, esto es muy común en mujeres, sobre todo en mujeres que tienen poco tiempo para sí mismas, entonces mujeres que son mamás y a la vez son trabajadoras y a la vez son amas de casa, encuentran en la comida un alivio y lo manifiestan a través de atrancones. Esto quiere decir que, no sé, que en 10 minutos que tuvieron de soledad, comen muchísimo y comen cosas que les genera un placer inmediato, un mecato, bueno, comidas favoritas. Entonces, ¿qué se sabe sobre esa food craving y el hambre emocional? Entonces, ya vemos que hay situaciones, pues, donde aparece el estrés y donde puede eventualmente desencadenar esas situaciones. Lo que se ha visto es que cuando aparece el estrés, la ansiedad y la depresión y no hay una regulación emocional, aumenta la alimentación emocional. Cuando pensamos en una regulación emocional, podríamos decir algo así, que cuando no aparece, lo que estamos haciendo es comiéndonos nuestras emociones, no haciendo una gestión como adecuada a esas emociones. Una de las formas en que puede hacerse una regulación emocional, acá Julieta me corregirá o me ayudará, es haciendo una reevaluación cognitiva de las situaciones que nos están generando esa emoción negativa. Entonces, es una forma de buscarle otra perspectiva a la situación, como encontrarle tal vez el lado positivo o cómo podemos salir de la situación, y esa forma ayuda a mitigar esas emociones. Otro caso es cuando no contamos las emociones, cuando reprimimos que tenemos rabia o que tenemos tristeza, o bueno, en sí emociones que han sido relacionadas con lo negativo y no las expresamos porque nos da miedo herir a otra persona, porque nos da miedo no ser aceptados, en sí porque no somos asertivos a la hora de comunicar esas emociones. Entonces aparece también la alimentación emocional. En esos casos habría, esto es como de mucha pausa, de bajarle un poco el ritmo al acelerado a la comida, y es pensar si realmente tenemos hambre, si realmente deseamos comernos eso, o si obedece más a una emoción. Y en ese caso, pues tomar una decisión sobre eso que se come. Ay, me devolví. Bueno, varias veces les he dicho que muchos estudios sugieren que hay que parece tener una relación fisiopatológica similar a las enfermedades cardiovasculares y la depresión. Yo ya les he mencionado, por ejemplo, la homocisteína, el ácido fólico, em, entonces que son como marcadores fisiológicos que aparecen tanto en enfermedades cardiovasculares como en enfermedades mentales. Entonces, no sé, tenemos enfermedades como las cardiopatías o la hipertensión arterial, que están relacionadas también con procesos inflamatorios y con la capacidad de regeneración celular, que como hemos visto también está regulada por muchos nutrientes. Y recientemente también se ha encontrado una relación con la microbioma intestinal, o sea, con las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Entonces, en últimas, tener una alimentación adecuada nos va a ayudar a protegernos en la salud cardiovascular y también mental. Ya yéndonos más específicamente
hablar de ciertos nutrientes y alimentos, tenemos el azúcar en primer lugar. El azúcar, como les decía hace un rato, no la debiésemos consumir ni en ninguna de sus presentaciones, fijarnos bien en los productos que consumimos que la tienen, porque el azúcar está asociada con la diabetes, ¿cierto? Que es estrechamente relacionada con el metabolismo del azúcar, pero también con problemas cardiovasculares, sobrepeso, alteraciones metabólicas, y se ha encontrado también que ha generado alteraciones psicológicas. Entonces, por ejemplo, puede ser un disparador de ansiedad, que es muy paradójico. Entonces, muchas veces las personas ante ciertas emociones o ante ciertas situaciones mentales acuden a esos alimentos como los chocolates, los dulces, pero esos alimentos, contrario a lo que se busca, que es la tranquilidad, disparan otras secreciones que aumentan esos síntomas. Además, cuando acudimos al azúcar como para gestionar nuestras emociones, estamos desplazando otros alimentos que pueden aportarnos nutrientes que nos convienen pues para otras cosas. En cuanto a las vitaminas, se ha encontrado que todas son importantes, como les mostré hace un rato, pero especialmente esta, la vitamina A, C y E. Estas tres vitaminas son vitaminas que tienen un rol importante en la antioxidación, son antioxidantes. Estos antioxidantes los escuchamos mucho en la prevención de algunos tipos de cáncer, pero también ayudan, por ejemplo, a prevenir enfermedades cardiovasculares, en la formación de ateromas, en las enfermedades coronarias o coágulos sanguíneos, porque ayudan a una mejor plasticidad de las células, evitan que se formen paredes rígidas, que son las que forman esos coágulos en el centro. Y también se ha encontrado que ejercen un rol importante en la prevención del estrés. Por ejemplo, la vitamina C, que es una vitamina muy abundante en las frutas y las verduras, es la vitamina más que se presenta, más concentrada en las neuronas y el sistema nervioso. Entonces, aunque no se sabe muy bien cómo actúa, sí se sabe que tiene un rol especial en la sinapsis neuronal. Tenemos también la vitamina D, que es una vitamina que está involucrada en la regulación del sistema neurológico, en la formación de nuevas células, de nuevas conexiones, en la protección también de esas células. Tenemos la vitamina E, que es importante en la producción de glóbulos rojos, en la vasodilatación y en la prevención de formación de coágulos. Esta vitamina que está relacionada con la producción de glóbulos rojos, ya vimos que los glóbulos rojos, pues como son los encargados de la oxigenación, están relacionados con síntomas que aparecen sobre todo en la depresión. Además, estas vitaminas se han encontrado que ayudan a regular la homocisteína, que yo hace un rato les contaba, que es un marcador fisiológico de ciertas enfermedades cardiovasculares y mentales, como la depresión, la ansiedad, pero también con unas enfermedades como la demencia y el Alzheimer. Y las vitaminas del complejo B, porque están relacionadas en todo el ciclo de producción de la energía y ayudan a disminuir la homocisteína y aumentan la producción de dopamina. Las grasas insaturadas, especialmente el omega 3 está presente sobre todo en los pescados, en pescados de mar, y pues la ventaja que tiene es que tiene un aporte antiinflamatorio, y ya les he referido que tanto trastornos mentales como cardiovasculares están relacionados con procesos inflamatorios en el cuerpo. Tenemos otros minerales. El yodo es muy importante. Esto podría responder, pero hay que analizar bien ese caso particular de la pregunta que hicieron en el chat. El yodo está involucrado en la síntesis de hormonas tiroideas. El yodo lo encontramos, por ejemplo, en la sal, que está enriquecida con yodo, y estas hormonas son importantísimas porque están estrechamente relacionadas con el metabolismo en general.
Entonces, cuando hay alteraciones de estas hormonas, se generan cambios en cómo el cuerpo aprovecha los alimentos y puede generar subidas o bajadas de peso independiente de la alimentación, aunque la alimentación también ayuda a regularlo. Tenemos el hierro, que la función principal pues es el transporte de oxígeno, pero también sintetiza mielina y otros neurotransmisores importantes en la regulación emocional. Y finalmente tenemos los prebióticos y probióticos. Hace un rato les mencionaba que se ha encontrado recientemente relación entre ciertos trastornos mentales y los microorganismos que nos habitan. Entonces, lo que se ha visto es que una buena salud gastrointestinal, que tengamos una buena flora intestinal, ayuda a la reincorporación de la dopamina, a la reabsorción de esta desde los intestinos, desde el colon especialmente, y también ayuda a disminuir la permeabilidad de las membranas en el cerebro. Esta permeabilidad no se sabe muy bien cómo es que está relacionada con trastornos mentales, pero parece ser que cuando aumenta, perdón, esa permeabilidad, aumenta también el riesgo de estas enfermedades, y en personas con depresión se ha encontrado pues que esta membrana, que esa barrera hematoencefálica deja pasar otras sustancias. Por ejemplo, con el COVID, que el COVID genera también alteraciones del sistema nervioso, incluso depresión, parece que está relacionada con la disminución de, de esa barrera hematoencefálica. Listo, yo creo que ya vamos a ir terminando con esta frase sobre el amor propio y la aceptación. Recientemente pues hay muchos discursos en redes sociales sobre la autoestima, sobre querernos tal como somos, etcétera, que es muy provechoso, pero ese amor propio también tiene que convertirse en una forma de reconocer cómo nos podemos cuidar mejor. O sea, que esa aceptación y ese amor propio se revierta finalmente en un cuidado de sí mismos, y ese cuidado de sí mismos pasa sin duda alguna por la alimentación. Bueno, después de ver esto, volvemos a las preguntas, es ¿qué les gustaría mejorar en su alimentación? Vean, yo sé que llegamos al tiempo límite del conversatorio, que era las 9:30, pero como tuvimos un retraso de 20 minutos, ojalá puedan quedarse con nosotros estos 20 minutos más para terminar bien. Bueno, entonces, ¿qué les gustaría mejorar de su alimentación? Ahí en la presentación que hace un rato les compartí, pueden votar. Dice calidad y variedad de los alimentos, cantidad y tipo de alimentos, y otras personas quieren compartirnos pues hablando o en el chat, lo pueden hacer también. Bueno, y de una manera más amplia y acorde pues a lo que les he mostrado, ¿qué les gustaría puntualmente cambiar en su alimentación? Ya como desde una perspectiva más personal. Ya ella le contestó, realmente no sabe qué sucede. No sabe. Sí, por la mañana. Marcelita, en resumen, entonces se puede comer de todo un poquito, ¿no es cierto? Menos esas azúcares saturadas y esas comidas chatarras. Y esas comidas de la calle. Sí, miren que a veces la gente se decepciona un poco de esa respuesta. Es como,
Ah, no, pues sí, eso es lo que hay que hacer siempre y sí, eso es lo que hay que hacer siempre. O sea, en general para prevenir cualquier tipo de enfermedad o para tratar de disminuir los daños de una enfermedad ya existente, las indicaciones son básicamente las mismas. Es comer bien, hacer actividad física, dormir bien, ¿cierto? Solo es que a veces eso se nos escapa también como en la cotidianidad, como cómo lo hago. Entonces, para eso yo les traje un par de recomendaciones. A ver, ya empezaron a responder. Tener más variedad de alimentos a la hora de comprarlos. Por ejemplo, para eso es bueno reconectarnos con plazas de mercado, porque ahí la variedad pues de frutas y verduras. Los supermercados se especializan en alimentos procesados y ultraprocesados. Y las plazas de mercado, por el contrario, se alimentan, se centran principalmente en alimentos frescos, los que más necesitamos incorporar, que son frutas y verduras. Listo, entonces, por acá alguien va a conversar. ¿Alguien iba a participar? Parece que no. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Como de forma más práctica para que no quede la cosa tan generalizada. Agua y frutas, convertirlas en unas aliadas. Esto es especialmente para la persona que me preguntó qué hacer con esa, que la lleva a consumir alimentos que le generan mucho placer en situaciones no tan agradables. Entonces, lo primero, entender que ese placer puede ser modificado, o sea, que en la medida en que tú acudas a esas comidas como para subirte un poco el ánimo, así lo va a interpretar tu sistema de ánimo. Pero si cambias esos alimentos que te suben el ánimo, también así lo va a interpretar el sistema dónico. Entonces, el agua y las frutas como aliadas. A lo que me refiero es que pueden ayudar a saciar el hambre emocional. Uno de los cambios más sencillos, quiero decir, en lo práctico que se puede hacer es que ante esas situaciones, estoy muy estresada y necesito comer, entonces en vez de comerme la chocolatina Jumbo, lo que puedo hacer es comerme un banano con una piña, tomarme un vaso de agua, incluso picarme una zanahoria, ¿cierto? En el consumo de estos alimentos, no se va a generar lo que pasa, por ejemplo, con la chocolatina, que es un estímulo. El cerebro es dependiente del azúcar, les decía hace un rato. Entonces, el cerebro genera dopamina cuando consumimos eso, pero el problema es que no alivia a largo plazo. A largo plazo, por el contrario, es contraproducente. Esas sensaciones de saciedad y de tranquilidad que son las que nos van a ayudar a regular como la salud mental. Entonces, ante eso, la recomendación es busquen frutas, verduras y agua. Por ejemplo, una buena idea es una ensalada de frutas. Ahí se aporta azúcar. Ese azúcar ayuda a bajar un poquito la ansiedad, a, a bajar ese impulso pues, del apetito y de una vez está aportando todas esas vitaminas y minerales que vimos ahorita. Otra de las cuestiones importantes es cuidar la saciedad. Esto va desde dos lados. Hay personas que perdieron su sensación de saciedad, o sea, que perdieron la capacidad de identificar cuándo están llenas y comen sin necesidad de hambre. Entonces, es estar un poco más atentos a esa sensación, porque no es que desaparezca el todo, sino que perdemos la capacidad de interpretar. Y por el contrario, hay formas de alimentarnos, sobre todo cuando estamos muy acosados, que nos saltamos comidas, que dejamos que el hambre nos gane, que entonces terminamos comiendo lo que más saciedad, no sé, comida rápida. Marce, eh, a mí me sí. pasa, por ejemplo, todo lo contrario, y es que en muchas ocasiones yo no logro identificar el momento en que tengo hambre, sino que básicamente paso de tener hambre nula a básicamente ya tener un dolor de estómago parecido a la gastritis.
Sí. Me doy cuenta en el momento en el que mi cuerpo me dice como que tengo hambre, sino que ya siento una sensación en el estómago como ya de dolor, de agonía. Ujú. Y no Sí. muchas veces no logro identificar cuando realmente tengo hambre y yo puedo pasar desde por la mañana hasta las 3 4 de la tarde sin comer nada, realmente hasta que ya me agarras el dolor, como te digo, del estómago. Sí, mira que yo de pronto pasé muy rápido por acá por algo que se llama desestructuración alimentaria y esto consiste en que es una alimentación que está poco definida en sus horarios y en la composición de los alimentos. Esto sucede mucho por el trabajo, porque no tenemos tiempo, porque se nos olvidó, porque ya pasó esto y entonces, como tu caso. Entonces, el cuerpo también se adapta a esos ritmos y pierde la capacidad de identificar esas señales fisiológicas. Acá como educando el placer, la recomendación es generar hábitos que al principio no van a ser fáciles porque van como en contra de eso que parece que es natural y espontáneo. Entonces la recomendación ahí es que seas disciplinado en esos horarios de comida, así no sientas hambre. O sea, establecerte, voy a desayunar antes entre las 7 y 8 de la mañana, voy a almorzar entre 12 y 1, voy a almorzar entre 6 y 7 de la noche. Poner tiempo al principio va a ser difícil porque va a ser contra eso que parece espontáneo y natural. Pero con los días, muy rápidamente el cuerpo también aprende estas cosas, vas a empezar a sentir hambre en esos momentos. Eso Pero, también va a ser importante, por ejemplo, para prevenir enfermedades como la gastritis, porque puede ser que tú no sientas hambre, pero tu cuerpo está sacando los jugos gástricos ahí que te pueden alterar. Esa estructurar así la comida también ayuda a mejorar los atrancones de comida o el hambre emocional, porque como nos va a mantener como en unos niveles regulados de saciedad, va a ser más difícil que acudamos a esas comidas. Mira que acá enseguida la recomendación es establecer horarios de comida, entonces ayuda a regular los hábitos y la saciedad. Con esto de los atrancones también es recomendable, por ejemplo, los que trabajamos en casa. Si uno en casa tiene brownie, chocorramos, bocadillo, galletas, bueno, etcétera, es muy probable que en un momento de hambre o de carreras, sin uno mucho pensarlo, se los coma. O sea que la recomendación es no tener en casa aquello que no nos queremos comer, porque eso nos pone en una situación de voluntad difícil de llevar. Igual cuando estamos afuera, la decisión es más trabajoso decidir comernos una papaya que comernos un chocorramo, pero tratar de tomarnos el tiempo de tomar una buena decisión. Otra de las recomendaciones es disfrutar con conciencia. Cualquier alimento, incluso los que consideramos que no son tan adecuados como los dulces. Uno de los problemas con estos alimentos es que son consumidos de manera inconsciente. Por ejemplo, cuando vemos televisión o cuando nos acostamos a ver una serie de Netflix, esto está estudiado también, tendemos a consumir, no sé, paquetes de papitas, comidas rápidas, y miren que ahí lo que estamos haciendo es comiendo, pero como una actividad secundaria. Entonces, cuando empezamos a disfrutar esos alimentos con conciencia, también cambia las decisiones que tomamos sobre estos. Cuando nos preguntamos, ¿de verdad me quiero comer este mecato? ¿O de qué se trata este impulso? Estoy tratando de bajar el estrés con esto. Tal vez me como una fruta. Cuando entonces comamos estas comidas rápidas, los snacks, la recomendación es sacar el tiempo para estos y disfrutarlos como se debe disfrutar cualquier alimento. Y la otra recomendación es comer en compañía. Ahora es muy difícil también por los ritmos que se tienen. Pues es difícil comer en familia o acompañados porque cada persona en la familia tiene un horario distinto, porque no me da tiempo en el trabajo, etc. Pero está demostrado que comer es un acto social, ¿cierto? De hecho, hay teorías pues que muestran que en torno al fogón es que se estructuró la sociedad. Y esto no es solamente importante por esa estructura social, sino porque nos ayuda a regularnos con la comida también. Entonces, alimentos, esto se ve mucho en los niños.
cuando un niño, por ejemplo, que no come cierto alimento, es socializado con un grupo de niños que sí lo consumen y es socializado en momentos en que lo consumen, este niño muy fácilmente va a ceder ante ese alimento porque lo va a relacionar con otras emociones. Yo creo que esto me salté decirlos. Con esto al placer que construimos, pensemos cómo celebramos triunfos o cumpleaños, qué tipo de alimentos incluimos en esa celebración. Normalmente son dulces, ponqués, comida rápida. Y claro, como están asociados a un momento de alegría, adivinen qué va a hacer el sistema adónico, pues condicionarnos a que esos sean nuestros alimentos favoritos. Pero es cuestión de cambiar esa práctica para que el sistema adónico también cambie eso. Ahí estamos muy influenciados también por el mercado. Por ejemplo, en las películas nos muestran mucho que una mujer deprimida o que una mujer que está en un periodo de duelo se encierra a comer helado, pero naturalmente el cuerpo pues no tiene esa necesidad, ¿cierto? Entonces comer en compañía nos ayuda a regular esos hábitos. Y finalmente les quiero volver a mostrar este plato, porque este plato pues es como genérico y es la recomendación principal, comer como en las proporciones indicadas. Digamos que en un plato de almuerzo, una clave importante es que la mitad de ese plato sea ensalada. Un cuarto de ese plato sea lo que se corresponde a harinas, o sea, arroz o pastas o yuca o plátano, y otro cuarto de ese plato esté con carnes o con leguminosas que nos aportan proteínas. En el desayuno podríamos mantener una relación similar, una arepa, y nos hacemos un huevo con verduras en el desayuno, ¿cierto? Igual en la comida. Este plato de la familia también tiene otra recomendación en la actividad física que no hay nada como mágico, con eso fue con lo que empecé. Si queremos prevenir enfermedades cardiovasculares, si solo comemos bien pero no hacemos actividad física, no estamos haciendo mucho. O alguien que es muy activo físicamente, que hace ejercicio todos los días, pero todos los días come muy mal, tampoco está haciendo mucho en esa regulación. Entonces, se trata como integrar esas prácticas. Y por acá arriba tenemos otra cosa que es importantísima, que es el agua. El agua, muchas personas no sienten sed, se les olvida tomarla. Y también pasa lo mismo. Una persona que no siente sed, si empieza a consumir agua, digamos que obligándose al principio, con los días, en poquitos días, va a empezar a sentir el impulso de sed. Em, el agua pues está presente en todos los procesos del organismo, ayuda a regular absolutamente todo lo que pasa en el cuerpo, desde generar energía hasta generar nuevas conexiones sinápticas, etc. Puede ser por ejemplo, para personas que están buscando bajar de peso, entonces puede ser importante reemplazar jugos u otras bebidas con agua. Al principio cuesta, pero después uno se da cuenta que no hay nada más rico para el hacer que tomarse un vaso de agua. Em, y bueno, creo que con eso puedo cerrar. Este es un momento para que conversemos, para que ustedes me cuenten sus apreciaciones sobre esto que les mostré y para que hagan nuevas preguntas o reiteren la pregunta si de pronto no se las respondí. Pueden abrir sus micrófonos o pueden participar pues, en la presentación con preguntas o comentarios. Marce, por aquí el señor Jairo nos comparte que muy valiosa la información y la conferencia. Ay, muchas gracias. Marce, muchas gracias. Gracias. Yo voy a hacer un comentario y una preguntita. El comentario es que realmente yo veo que la clave está en los hábitos, ¿sí? Tanto como generar nuevos hábitos, como desbaratar los que tenemos que no son adecuados. Y la preguntita es como perjudicial las personas. Por ejemplo, yo conozco un joven que no desayuna bien, su primera comida es a las 12 del día y en la mañana estudia y hace entrenamiento de deporte y comienza a las 12 del día. Eso es perjudicial, porque yo veo que hay gente que dice, es que no me da hambre, entonces no desayuna.
Sí, es sumamente contraproducente, sobre todo si hace esas actividades. Por ejemplo, lo del gasto cerebral, el cerebro necesita carbohidratos, o sea, es un órgano, es uno de los órganos que más consume energía eh, y necesita esa energía para funcionar bien. Si se hace actividad física, ni se diga, es necesario. Algunas personas recomiendan hacer actividad física en ayunas a quienes van a bajar de peso, pero tiene que ser algo sumamente controlado porque incluso puede ser arriesgado. Puede haber, por ejemplo, una baja de azúcar y un desmayo, ¿cierto? Sí. Y sobre todo, esto que decías que esa persona no siente el hambre, que fue también lo que nos preguntaron hace un rato, que no le da hambre sino hasta las 3 de la tarde, esas sensaciones fisiológicamente se siguen manteniendo, pero somos nosotros los que perdimos conexión con esos indicadores. Entonces, lo que hay que hacer es generar ese hábito, es decir, desayunar, así al principio cueste. Con el pasar de los días, esos cambios son muy rápidos, eso es bonito. Yo lo he visto con personas que atiendo en consulta, muy rápidamente aparecen como esas sensaciones perdidas. Y si es bueno, pues recuperarlas por la salud como inmediata, pero también a largo plazo. Si esa persona es joven, tal vez ahora no sienta nada, pero después sí. No, muy bien, muchas gracias, muy interesante y muy claro todo. Gracias. De pronto creo que fue Erika quien hizo la pregunta del hambre emocional. Erika, no sé si con lo que conté se respondió, si te di herramientas claves. Hola, sí, sí, realmente también estoy de acuerdo con eso de que el hábito pues es lo que forma pues muchas conductas. Yo quedo igual, bueno, tengo dos inquietudes porque de todas formas, por mi experiencia, eh, realmente cohibirme de todo lo que me gusta. O sea, no, no funciona, porque llego yo en un momento y es peor, como que, porque sí, el hábito se puede inculcar, pero siento que retrocedo horrible cuando me pongo tan juiciosa y siento que soy tan juiciosa, pero realmente estamos rodeados de toda esta alimentación, ¿cierto? Por todos lados se ve televisión, celular, en la calle, comida chatarra, lo que sea. Entonces voy a un punto, bueno, primero como más o menos qué frecuencia recomendada, porque hay que ser realista, ¿cierto? Y en un mundo ideal no comeríamos una hamburguesa, ni una empanada, ni nada de eso, pero me parece muy importante sí hacerlo cada cierto tiempo, porque o si no, uno, esa ansiedad, ese antojo, después aparece como esos atracones de los que hablabas ahorita, y es peor, porque también me sucede que cuando lo he hecho, el sentimiento de culpa es impresionante. Entonces ya eso muestra que estoy como teniendo una mala relación con la comida y entonces es peor porque entonces me cohibí de todo eso todo ese tiempo, la ansiedad me hizo o las ganas me hicieron como caer en cantidades horribles y ya la culpa después. Entonces realmente me parece pues una situación compleja. Yo, por ejemplo, si lo que trato de hacer es ser bien juiciosita, sea el fin de semana o cada 15 días, darme mis antojitos, mis gusticos para evitar eso, porque yo pienso también pues que uno tampoco se va a morir con que cada 15 días se coma unas salchipapas, unas cositas que le gusten. Bueno, entonces más que todo es como enfocaba a eso, como sí, realmente pues como cierta frecuencia para hacerlo y cómo manejar ese sentimiento de culpa cuando uno mismo se mentaliza con que todo lo debe hacer perfecto, pero cuando se come una empanada se siente mal inmediatamente. Sí, hay recompensa, pero es momentánea porque está el placer y ya después la culpa es peor. Sí. Es eso. Gracias, Erika. Mira, yo creo que lo primero que, mira que lo puse acá entre las recomendaciones es disfrutar con conciencia. O sea, nosotros tenemos una relación afectiva con la comida, ¿cierto? Hay comidas que nos alegran, que nos recuerdan a personas queridas, que, no sé, ¿cierto? Que se vinculan pues con sensaciones positivas. Con la infancia, por ejemplo, están muy asociados muchos de los alimentos que nos gustan, que sentimos pues como esos placeres, ciertas golosinas sobre todo. Ahí pues hay un trabajo como social que hacer y es mirar cómo construimos esos placeres desde la infancia, ¿cierto? De hecho ya hay
políticas públicas que buscan regular eso, en colegios, por ejemplo, o propuestas de que en las fiestas infantiles sean las frutas como las protagonistas, porque igual las frutas son ricas, ¿cierto? Bueno, pero entonces más específicamente lo primero es que pues que esa relación con los alimentos es natural, es humana, o sea, disfrutarnos de una hamburguesa, unas papas fritas, una pizza, una torta, porque están asociadas a lo social, a los cumpleaños, a los momentos felices, etc. Entonces, saber que en esos momentos la alimentación está cumpliendo esa función social, esa función afectiva y no hay problema con eso. Ahí puede ser eso respecto a cómo llevar la culpa. En todo caso, la culpa sí surge, por eso yo metí esa frase del amor propio, cuando también sentimos que nos descuidamos a nosotros mismos. Entonces, esa conciencia también implica que nos tomemos un ratico antes de tomar la decisión alimentaria. Hay formas de mitigar lo que comemos. Por ejemplo, cuando comemos hamburguesa, una de las formas de bajar esa carga que tiene de azúcares y grasas es bajándole a las salsas o de entrada no poniéndole salsas o agregándole verduras a esa ensalada, así con doble porción de lechuga, tomate y cebolla, o cierto. En compañía se disfrutan mejor, ¿cierto? Pueden ayudar a que nos hacemos más rápido. En cuanto a la cantidad, no hay una cantidad como recomendada. O sea, ningún médico o nutricionista te va a decir, te recomiendo comer tantas al mes porque no recomendamos. Pero sí sabemos que hay frecuencias de consumo que pueden ser riesgosas. Entonces se ha encontrado que personas que consumen más de una vez a la semana comidas rápidas o así, con lo que conocemos como comidas chatarras, pueden tener mayores riesgos de enfermedades cardiovasculares y también de enfermedades de trastornos mentales, por lo que desencadenan fisiológicamente, pero también por las sensaciones de culpa que desencadenan. Entonces, eso, con ese dato uno se puede hacer una idea, ok, si aumenta el riesgo, puede ser entonces que uno decida un día especial al mes consumir estos alimentos, y ojalá sea un día muy disfrutado, o sea, como que sea algo muy agradable para uno, que uno se la goce del todo. Y en otros momentos eso, tomarse la pausa para decidir. Comer afuera pues cuando uno come afuera es difícil regular lo que tiene esa comida, pero una forma es pidiendo la porción que uno quiere, ¿cierto? O sea, como sírvame más poquito o solo pedir una porción y no dos, pidiendo adición de verduras o teniendo una selección. Por ejemplo, en vez de comerme una pizza que tiene 3 carnes frías, entonces solo con una carne fría y 3 verduras, ¿cierto? Como hacer esos cambios que son muy pequeños, pero que pueden ser significativos en eso. Gracias por Muchas por esa gracias. pregunta. Gracias a ti. Bueno, yo creo que si hay más preguntas o comentarios, esta es como una encuesta que nos ayuda a nosotros saber si les gustó, si más o menos, si no les gustó, que nos ayuda a mejorar. Creo que solo hay 3 personas en la presentación, pero quienes quieran decirlo en el micrófono o en el chat. Sí, me gustó mucho. Muchas gracias. Marce, no, estuvo excelente, estuvo espectacular, muy, muy interesante, en serio. Qué rico. Bueno, yo creo que para no abusar el tiempo de ustedes, si les gustó, asistirían a otro conversatorio, no sé si tengan temas particulares que les interesaría, por ejemplo, que se profundice en enfermedades cardiovasculares o en hábitos, cómo cambiar hábitos, bueno. De pronto, quienes estén interesados de pronto en algún tema específico o algo para que armemos de pronto otra charla, sería muy interesante. Si de pronto los temas de interés en común los podemos dejar en el chat
o también los podemos escribir en el grupo que tenemos de nutrición o personalmente al número de Emotion Lab. ¿Listo? Bueno, yo les quiero agradecer por estar acá. Espero que lo hayan disfrutado, que se lleven cosas, aprendizajes prácticos para mejorar su alimentación. Muchos de ustedes me conocen, saben que estoy ahí disponible para casos particulares, para enfocarnos en metas que muchos de ustedes tienen. Entonces les deseo un feliz día y muchas gracias por este rato. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Y que esté muy Gracias. bien. Igualmente, si alguna persona no te conoce o de pronto viene por parte de Emotion Lab y quiere una cita contigo, también se puede comunicar con Felipe y los coordinamos contigo. ¿Listo? Listo, gracias.